Mili, ¿Vale? adelante. Empezamos, ¿no? Sí, para arriba. Para arriba. Vale, pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias por venir. Yo no iba a hablar, yo venía a sentarme en una silla ahí atrás, pero bueno, yo os iba a presentar. Pero bueno, sí, contaros un poquito que Los días jueves es un poemario que ha publicado Flores Raras, y para poneros un poco en contexto, Flores Raras es una editorial, quizá todos me conocéis, son la mayoría por Egales, pero es una editorial que creé hace unos años para publicar lo que, como a veces queda mal decir lo que me daba la gana, porque lo que me da la gana, para publicar lo que me da la gana, pero cuando tienes una editorial que hay que seguir una línea muy clara, pues sí, me apetecía tener algo para publicar esos libros que llegaban a mí y que te emocionaban, esos libros que te decían algo, que te emocionaban. Y esto pasó con Los días jueves, a que no fue así, porque más bien se lo saqué yo a Antonio del cajón, por decirlo así, se lo saqué del cajón, pero creo que es un libro que está en Flores Raras y que perdurará siempre, porque es un libro, ya hablará Paco ahora del libro, es un libro que me emocionó, nada más abrirlo, nada más leer el primer poema, ya te engancha y te emociona hasta el final. Y bueno, esta es la tercera o cuarta presentación que hacemos ya, ¿no? Antonio, ¿no? Ya, sí, creo que sí. La primera sí en Madrid. Sí, la primera en Madrid grande. Sí. Lo hemos hecho en Sevilla, también en Alcalá de Henares el otro día, muy emocionante además. Y Antonio quería presentar en Alberti, y aquí estamos presentando en Alberti. Además tiene un compañero maravilloso, Paco Tomás, autor también de otro libro, y les voy a dejar a ellos dos mano a mano para que empiecen con la presentación y para que os cuenten cómo surgió todo esto. Bueno, eso que lo cuenta Antonio. ¿Vale? Sí. Paco, te paso el micrófono, ¿vale? Gracias. Pues ahí ya estamos. Que es un poco pastoso. Ya está. Es que tienes que está más cerca. Claro, es que lo suyo sería que tú te quedaras con este y yo con este. Eso, Vale, eso. Hola. Pues muchísimas gracias por estar aquí un sábado para hablar de los jueves. O también vamos a hablar de los martes y de los miércoles y de los domingos. A mí este poemario me lo entrega Mili en una de esas visitas que hacemos a Bercana, porque Bercana es casa, Bercana es lugar seguro, como muchas otras librerías en Madrid y en otras ciudades de España, que es un lugar en el que entras y sabes que nada malo puede pasarte, ¿no? Entonces eso nos ha pasado a una generación de personas LGTBI en esta ciudad. Y entonces cuando llegas a Bercana, pues a veces te sorprende Mili con alguna cosita, como por ejemplo este poemario. Me lo entregó y, como bien ha explicado Mili, yo en cuanto lo abrí leí el primer poema, que es Catástrofe, ¿no? La catástrofe, y yo ya dije uff, y me devoré el poemario. Es una barbaridad, pero además me interesaba muchísimo porque es un poemario que habla de las heridas de la guerra, es un poemario que habla de la inocencia arrebatada, es un poemario que habla del perdón, es un poemario que habla del dolor, pero constantemente cruzando todo el poemario hay amor, que era algo que chocaba mucho, ¿no? En toda esa catástrofe, en todo aquello que se estaba contando, que siempre hubiese algo que te hacía pensar que había amor detrás. Entonces, pues yo llamé a Antonio y le dije, te vas a venir a la radio a hablar de este poemario. Y desde entonces, pues, estamos hablando de este poemario, ¿no? De alguna manera. Yo quería preguntarte un poco, que a mí me gusta mucho viajar al pasado, no instalarme en el pasado, que es un lugar muy antipático,
siempre es un lugar muy antipático cuando te instalas ahí. Pero viajar de vez en cuando y luego volver está muy bien. Y yo te quería preguntar si tú eras uno de esos niños maricas que se encerraban en su cuarto a escribir porque lo que había afuera era horrible. Para arriba. Está. ¿Así? Está. Ah, Listo. ¿ya? Vale. Bueno, primero quiero daros las gracias a todos y todas las que estáis aquí. A Lola por brindarnos este espacio que yo siento como propio después de tantos años viniendo a la librería, a ojear novedades, a bucear en los clásicos, a venir a las presentaciones. Este es un espacio para mí clásico, ¿no? En el que me siento como en casa. Así que muchas gracias, Lola, Es tu casa. por cedernos ese También es espacio tu casa. tan icónico de la cultura madrileña. Gracias. Gracias. Y a todas vosotras y vosotros, porque os conozco a la mayoría y a los que no, ya os estoy conociendo, por venir aquí a compartir estos poemas, este poemario de memorias. Y respecto a la primera pregunta que me haces, Paco, es decir que sí, que evidentemente yo era uno de esos niños maricas que, aterrorizado por el mundo exterior, se encerraba en su cuarto a leer y después a escribir. Uno de los autores que más me enseñó de la vida, o empecé a entender lo que era la vida, fue Kavafis. Kavafis, como todos y todas sabéis, fue un autor, un poeta griego de finales del 19 y principios del 20, que, entre otras cosas, entre otras maravillas, nos dejó aquel poema de Ítaca, o aquel El dios abandona a Antonio, de donde Tenésimo sacaría su bello título No digas que fue un sueño. Fue por él, de hecho, por quien conocí al poeta. En ese mundo de papel yo empecé a refugiarme desde la adolescencia, desde los 13 años. Aquí tengo enfrente a una persona que en esa época ya estaba en mi vida, que es Loli. Y ambos, en ese sentido, ambos éramos así, niños de papel, que nos tenemos que refugiar en los libros porque fuera hacía mucho frío. Y lo curioso es que me lancé a escribir enseguida y lo primero que me salió fue poesía. He escrito narrativa porque me he esforzado a escribir narrativa, pero sé que mi lenguaje natural es la de la poesía. ¿Y todos esos poemas los conservas? Sí, son ¿Y te atreverías a horrorosos. publicarlos? No. ¿Qué lo has dicho? De hecho, esto está en el génesis también del libro. Ahora contaré por qué el título, porque me apetece mucho hablar del título. El título era viejo, pero el contenido es nuevo. Quiero decir, yo tenía un poemario que se llamaba Los días jueves, pero que lo que ha acabado siendo Los días jueves está muy podado. Hay muchos poemas que nos han quedado por el camino. Pero porque tú has dicho, no, esto no lo sé. Me da mucha vergüenza ajena. Sí. Sí, ¿Pero de sí, qué claro. hablabas cuando escribías esos poemas? Pues es la óptica. A lo mejor el tema es lo mismo, pero la óptica no me parecía lo suficientemente madura como para pasar el rango suficiente para que esto acabara siendo un poema sobre papel. Has dicho que querías hablar sobre el título. A mí el título me parece precioso. Sí. Pues el título es mío y no es mío, quiero decir. Sale de uno de los sonetos más famosos de César Vallejo. Me gustaría recitaros el soneto, no me hace falta ni coger el libro porque no sé de memoria. Así que si queréis os lo puedo recitar porque vertebra todo el poema, porque habla de soledad, habla de muerte, pero también habla de vida, yo creo. Y el soneto dice: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmedos me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos... Ay, perdón. César Vallejo ha muerto. Le pagaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro, con un palo, y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos.
la soledad, la lluvia, los caminos. Qué bonito. Qué bonito. Antonio, el otro día que coincidimos en otra charla y tú me decías, jo, estoy un poco cansado de que solo se hable de mí como superviviente del 11. Este poemario es mucho más que eso. Aprovecha. Sí, este es un poemario de amor, es un poemario de pasado, de presente y de futuro. Pero estamos instalados en una sociedad en la que el dolor no se permite expresarse. Por eso he traído aquí un libro, que no es mío tampoco. No sé cómo voy a hacerlo para sujetar y hablar al mismo tiempo. Tengo aquí un problema técnico. ¿Qué quieres Vale. que sujete? No, Por favor, esto es muy fuerte. Cuento privado de infancia de Paco Tomás. De verdad, esto no está. Os recomiendo que leáis, de verdad, es una maravilla. Hay muchas citas que voy a traer aquí, pero al leerlo y las primeras páginas me di cuenta de que si este libro se hubiera publicado un poquito después, esto que voy a leer ahora estaría en las primeras páginas como una cita. ¿Esto? ¿Es aquí? Y que habla... ¿Es aquí? ¡Qué apuro! No pasa nada. No, lo mantengo. Y que habla del dolor y de cómo se nos exige que no lo expresemos. Aquí nos dice Paco: porque en estos tiempos hasta el dolor debe ser amable, no por el alivio de quien lo padece, sino para la comodidad de quien lo observa, que bastante tenemos cada uno con nuestra vida como para tener que soportar las desgracias de la tuya. Sonría, ¿qué te cuesta? Esto es lo que se nos exige. Y a mí, como persona que ha sobrevivido a un atentado terrorista, el peor de la historia de España, de Europa, he notado en la sociedad eso. Ese es el motivo por el que este libro ha tardado tanto en salir. Porque me da mucha vergüenza sacar a la luz esto. Al final son mis heridas, son mis cicatrices. Pero, si puedo decir Sí. algo, a mí también como editora me cuestioné mucho, y lo hablamos Antonio y yo, el publicar el libro y cómo lo íbamos a lanzar. Cómo lo íbamos a lanzar o hablar del libro, ¿no? Y se lo dije a Antonio, tengo cierto pudor a la hora de hablar del libro porque, a ver, es lo que es, tú eres quien eres, ¿no? Y sí que es difícil. Y sí que nos gustaría que saltáramos un poco ya eso y pasáramos a hablar de un poemario, de un autor, de un poemario muy bueno, de un autor, simplemente. Pero, claro, porque realmente esos poemas nacen de una circunstancia muy concreta, pero sirven para reflejar otras muchas cosas, ¿no? Todos hemos vivido catástrofes en nuestra vida, no estoy intentando restarle importancia a nada de lo vivido. Quiero decir que es fácil empatizar con los sentimientos sin necesidad de la literalidad. Precisamente la poesía no es literalidad. Entonces, lo importante que es que todos hemos vivido esas catástrofes. Que todos hemos vivido catástrofes donde además no hay protocolos, porque no sabemos, nadie estamos preparados para lo que te puede llegar, ¿no? El otro día veía todos esos que siempre me han llamado la atención, cuando en las empresas hacen esto de vamos a hacer un simulacro de incendio, venga todos saliendo, no sé cuánto, la gente allí como... El otro día había un simulacro en Chipiona de tsunami, que yo decía, en Chipiona de tsunami, pero que si lo conocido jurado ya, pararía el tsunami. Imagínate, o sea, es que... Entonces no hay protocolos, no hay posibilidad de enfrentarnos a la catástrofe, ¿no? El dolor, todos hemos vivido un dolor más o menos intenso. Es muy fácil empatizar con eso que cuentas ahí, sin necesidad de esa literalidad, sin necesidad de verte a ti constantemente como el superviviente del 11M, ¿no? Exacto. La poesía, si es explícita,
para mí, a lo mejor aquí hay una polémica, la poesía para mí, si es explícita, no es poesía, es otra cosa. Primero. Y después, lo curioso es que yo sabía que tenía un poemario, porque se va en torno a un tema, pero un tema que no está explícito en ninguno de los poemas. De tal manera que si alguien se acercaba a ese poemario, la catástrofe, por ejemplo, pues es una catástrofe que cada uno entienda a su manera. Una catástrofe cuando la pareja te abandona, por ejemplo, y te sientes, espero, que te sientas identificado con este poema. Una catástrofe en cualquier aspecto de tu vida. Por eso, como el poemario dice mucho, no decía nada o no era nada concreto, sabía que necesitaba de un prólogo y de un buen prologuista, de alguien que me conociera y que supiera expresar justo lo que el libro necesitaba, que dijera sin decir. Y pensé en José Manuel Rodríguez Uribes, recientemente fue ministro de Cultura, ahora mismo es embajador en la UNESCO, perdón, se me ha ido la cabeza, en la UNESCO. Y en el tiempo en el que yo lo conocí fue director general de atención a las víctimas. Le pedí el favor y él enseguida, con su generosidad, que siempre es muy envolvente, me aceptó este reto. Y es un prólogo muy digno, porque como digo, dice sin decir, expresa el afecto, pero no determina el poemario, es decir, no nos está diciendo que es la única forma de entender el poemario. A mí sobre todo, lo que más me gusta de este poemario es la amistad, que creo que es algo que también está en este poemario, la manera en la que hablas de la amistad, y que en este caso todos tenemos una Angélica González a quien dedicarle nuestros poemas y con quien empatizar cuando estamos leyendo los poemas, ¿no? Y a mí la historia de Angélica y tú me parece preciosa y me encantaría que la compartieras. Lo mismo ya muchas de las personas que están aquí la conocen, pero por si acaso hay alguien que no. Pues Angélica fue una persona muy importante en mi vida. Fue, tanto que ya no está entre nosotros. A ella la conozco en el cenit de mi adolescencia. La conozco al tiempo que la conoció quien fue su pareja y que está hoy entre nosotros. Y además, yo digo de ella que es la alegoría de mi adolescencia, porque la conocimos el 6 de julio de 2002. Siempre tengo buena memoria para ese tipo de cosas. Evidentemente, el día que la conocí a ella ya es un imposible olvido. La conocí cuando aún tenía 16 años, es decir, en el cenit de mi adolescencia. Y cuando me la arrebataron de mi vida, fue el mismo día que murió mi adolescencia. De alguna manera es la alegoría, la metáfora de mi adolescencia. Hay gente que no banaliza, pero no llega a comprender, porque parece que la amistad es algo líquido y algo que desaparece. Y estamos acostumbrados a deshacernos de amigos o de que se nos vaya por el camino sin decir por qué. Por eso, para mí, es evidente que Angélica forma parte de mi mundo interior. A día de hoy estoy escribiendo poesía, sigo escribiendo poesía, evidentemente. Sé que ella está también. Sé que hay algún poema que es ella. Sé que eso va a ser siempre así. El amor de la amistad se expresa muy pocas veces. Creo que aquí, si hay algo que se expresa, es amor. Y fíjate que es que incluso la cantidad de literatura que se ha escrito sobre el desamor, sobre la pareja que te deja, y lo poco que se ha escrito sobre la amistad que se trunca, que me parece muy, muy potente, muchísimo más potente a veces que la de ese amor romántico, ¿no? Sí, más es que, de hecho, creo que la amistad, o por lo menos como yo la entiendo, entre la amistad y la pareja debe haber poca diferencia en cuanto a fidelidad de principios, de valores. Una buena amistad debe ser tan exquisita en todos sentidos como una buena relación de pareja. Tenemos una sociedad que parece que si no estás en pareja estás incompleto. Sin embargo, no tener amigos es lo más normal y cada vez es más normal no tener amigos. Ojalá fuera al contrario, ¿no? Ojalá tengamos muchos amigos y, si acaso, tener pareja, ¿no? ¿Os conocisteis en Kogan? Sí, nos conocimos en el grupo de jóvenes de Kogan, sí.
sea, ya eras un activista con 16 años. Yo lo tenía claro. Yo tenía claro, te lo conté. Es una anécdota que te voy a contar otra vez, para el que no la haya oído. Muy jovencito, yo creo que tenía como 10 años. En mi cumpleaños alguien vino con uno de los tomos de En busca de tiempo perdido, de Proust, al que tengo el gusto de no haber leído. 10 años, 10 años. Proust con 10 años. Con 10 años. Cómete esa. Y recuerdo que leí el... Sí, yo me pregunto, este niño, ¿por qué me regaló este libro? ¿No? A día de hoy no entiendo por qué. Vio que leía o que había libros en casa y dice, bueno, pues este es un libro cualquiera. Yo creo que los padres no estaban de acuerdo, ¿no? Cogí un libro bastante bien y dice, nada, pues ya está, ya tengo de regalo para el cumpleaños. Y yo recuerdo que pues, leí el prólogo, la introducción, y ponían Proust, que era asmático, hipocondriaco y discretamente homosexual. Y dije yo, bueno, yo asmático no, pero... Y me impactó porque encima venía con la foto del señor así como... Digo, que no hace falta, ya se veía, ¿no? Y claro, me dio mucho miedo porque dije, yo soy este hombre. Sí, fue el primer conato de homofobia que sufrí en mi vida. Me dio miedo porque digo, voy a acabar como Proust, voy a ser gay pero que nadie se entere. Sí, fue un referente. Discretamente gay. Le di... fue la primera vez que leí la palabra homosexual, pero era peyorativo. Sigue. No, eso. Tenía que llegar a Sarcoma. No, pues eso fue como el punto de partida para el activismo. Yo ya tenía claro, muy joven, que era homosexual, con toda la carga negativa. Ya después, enseguida se la quité ya con Terenzi, con Cavafis. Ya había Cavafis lo que decía de los efebos y tal. Yo dije, este me gusta más. Este es más de mi rollo. Y entré a Kogan de la mano de Loli, que había ido poco tiempo antes. Y aquel día fue curioso porque yo quería ir, era un sábado, y ella no quería ir. Digo, venga, vamos. Nos habían hablado dos hermanos, que se llaman Angélica y Barán, y bueno, venga, vamos. Y claro, en aquel tiempo el grupo de jóvenes eran todos hombres. Yo con 17 años, los demás con 20 y tantos, me parecía mi padre, en ese momento me parecía. Y de pronto apareció Angélica. Claro, yo estaba solo con Loli, había dos chicas, Loli y la otra chica, es Angélica. Aquel día pasó algo bonito, para conocernos se hizo una dinámica de grupo, se puso nuestros nombres en un papel y nos repartimos, de tal manera que conocíamos a la persona cuyo nombre nos había tocado, y a mí me tocó el nombre de Angélica, y a ella le tocó el mío. Y así nos conocimos. Y además yo le pregunté, ¿Angélica o Angélica? Y dice, como tú quieras, pero siempre con tilde. Entró como un torrente, Angélica. Qué bonito, por favor. Esto es un poemario que no te creas que te vas a ir de aquí sin leer poemas. Lo mismo tú te has pensado que sí, pero... Estaba, digo, a ver si pasa el tiempo. No. No. Entre pregunta y pregunta vas a leer poemas, que lo sepas. No. Así que ve cogiendo el libro. Vale, a ver. ¿No puedo coger este? No. Pues, a ver, no lo sé. Dámelo y yo. A ver. ¿Qué te puedo leer ahora? Pues voy a leer alguno que refleja bien el momento en el que estaba cuando apareció Angélica y lo que me ha quedado de aquella adolescencia. Se titula El pulso de la adolescencia. No sé qué tiene el recuerdo que me parece mentira. Las horas, ¿qué digo? Los días robados al día, apilados a la sombra de la tarde, donde el amor viajaba de sobre en sobre y el sol, como un volatinero, caminaba sobre el filo del ocaso. No sé qué tiene el recuerdo, país que me parece de vainilla. Éramos niños eternos que sin querer crecer se sabían crecidos, observadores de auroras boreales exiliadas a otras latitudes. Éramos de París como éramos de miedo, éramos de papel como los libros, cazadores de caprichos del viento, coleccionistas de dientes de león, desajadores profesionales de margaritas. Éramos de allí y nunca de ninguna parte, desterrados de nosotros mismos, listos siempre para abonar la tierra estéril del pasado. A ver, siguiente página.
Tomar el pulso a la adolescencia es cosa de alquimistas, diseccionadores de fronteras enfermas, forenses de la alegría. No sé qué tiene el recuerdo que me recuerda tanto a la vida. Sigo pensando que aunque parezca que hay tristeza en los versos, hay mucho amor. Y quería preguntarte si para ti, si el amor salva. Sí, el amor salva y el amor está en todas partes. Eso es lo bonito, que siempre nos hacemos el amor de pareja y no siempre tiene que estar el amor de pareja. El amor a los libros me salvó la vida, por ejemplo, el amor a la cultura, que es el gran refugio, como decíamos al principio, de muchas personas, sobre todo las personas LGTB, que vemos que no encajamos con muchos patrones de la sociedad. Tener una biblioteca para muchas personas es un auténtico un salvavidas, ¿no? Y el amor, con el paso del tiempo, descubres el amor en los amigos, descubres que, aunque duela y haya pérdidas, hay amigos que nacen también y también hay amor en ellos. Y después está el amor de pareja, que ahora precisamente puedo decir muy hondamente que lo tengo y lo disfruto. O sea, no estás en contra del amor romántico. No, todo en su justa medida. Las comedias románticas también. Tampoco nos vamos a poner ahora que sin ti no soy nada. No, tampoco nos pongamos exquisitos. Todo tiene su medida. Esto es como, a ver, el fuego calienta y quema, ¿no? Pues hay que saber tratarlo, pues lo mismo. Creo que como la mayoría de las personas he vivido amores tóxicos, pero esos amores tóxicos también se van con el tiempo y se van con mucha autocrítica. Después hay amores sanos y el amor sano puede ser tan sano como romántico. ¿Y a ti qué te inspira más? ¿Cuándo te das cuenta de que te salen mejores poemas? ¿Con el amor o con el desamor? Bueno, esto es un tópico, ¿no? Con el desamor. Evidentemente. O sea, es de verdad, terrible. pero ¿por qué no te puede salir algo bonito con el amor? Me siento muy culpable porque Jaime me está mirando. Pero hay un poema aquí que se titula El Volatinero, que yo empecé a escribirlo como un poema dedicado a Jaime. Es un poema de desamor. Vamos a leer. Es un poema de desamor, tristemente. Lo voy a ¿Dedicado a Jaime? leer. Sí. Es que Fíjalo. hay otro dedicado a Jaime que acaba bien, ese acaba mal. O sea, contempla las dos posibilidades por si acaso. Es como me salió mal, tuve que escribir otro. Este es el que acaba mal. Este es el que acaba mal. Jaime, este acaba mal. Como tantas otras cosas, el Volatinero, que es mi nombre en redes sociales, se lo debo a Angélica. Angélica, a sus 16 años, cuando la conocimos, tan jovencita, leía a Nietzsche. Era deliciosamente particular. Proust, ella Nietzsche. Ella me habló de un volatinero y una historia. Y yo al principio, cuando me lo contó, pensaba que era de ella, una historia suya. Después leía Silo Zaratustra y digo, pues esto es lo que me contó ella. Y era maravilloso y era una historia que encima, que no haya leído ese libro, sabe que es un pasaje del libro que acaba mal porque el volatinero es arrojado al vacío por otro volatinero, pero es enterrado por Zaratustra, es un final también muy digno para el propio volatinero. Y bueno, pues allá voy. Hubo un tiempo, frenesí, en el que dibujamos las calles a nuestro paso, que nuestras manos, entrelazadas, contenían el mundo. Míranos qué bonitos los dos por la Gran Vía. Entonces te fascinaba mi colección de requiebros, mi famosa selección de trapecios y cuerdas flojas, y el mundo en nuestras manos era el mayor espectáculo de todos los tiempos. Hilamos tus sequías a mis abismos y no tuvimos miedo. Las brújulas nos daban la razón y perdimos el norte. Míranos qué bonitos los dos a la deriva. Tus mimos eran mis mejores hombres bala, tu escapismo mi único juego de cartas. Míranos qué bonitos los dos en un truco de magia. Pero un día se volvieron en contra los relojes. Tronó el tiempo de los malos modos y el eco de las malas artes. El lenguaje de la urgencia desguazó el cajón de las cosas mínimas, el aguacero de todas mis lluvias y todas tus sequías. Ya no hubo magia al otro lado de la carpa,
Me dejaste caer, volatinero sin red, sobre la pista mientras te amaba. El mundo se nos iba de las manos. El mundo, voraz, se cobraba el dibujo de nuestros pasos. Me dejaste roto, albacea, heredero universal de tu silencio. Pero qué bonitos los dos sobre el alambre del recuerdo. Esa era la versión B. Te acaba bien, joder. Se acaba bien. Esta Claro, sería es que la- no le vamos a dejar a Jaime con este sabor de boca. Claro, que es que al final no se muere, ¿no? Ya, pero pensaste, entonces este para Jaime ya no. No, este no. Entonces dijiste, pues a ver si sale otro. Este es para un amor conceptual que acaba mal, pero no está Vale. dedicado a nadie. Vale. Y Ni entonces, a dijiste- ningún ex ni nada. y entonces cuando escribiste, o sea, cuando lo terminaste dijiste, ¿este es para Jaime? ¿O ya lo empezaste a escribir pensando para Jaime? No, porque los poemas para mí existen antes de que los escriba. Existen como ideas, en el mundo de las ideas, ¿no? La idea aquella platónica, ¿no? De que hay un mundo de las ideas donde circulan y de pronto el poeta es un medium entre el poema que existe en ese mundo nebuloso y el papel en blanco. Así que yo me dejo ir cuando escribo poesía. No pienso, voy a escribir. Me da rabia porque me gustaría hacerlo, pero no soy capaz. Vale, entonces cuando lo acabaste, Dije, este sí, que acaba bien. Este ya puedo decir que sí está pensado en Jaime. Se titula La piel. Que perder batallas era el trasunto de mi vida hasta que llegaste tú. Con tus manos de niebla, con tus frases tímidas y un asombroso arrojo quebradizo. Mira que siempre fui más de troyanos que de aqueos, y te advertí. Y no te detuviste en el umbral, entraste con todo tu pasado a cuestas. Soy, dijiste, un perdedor, aquí traigo las cenizas húmedas de Cartago. Vengo de perder todos los trenes a lomos de los suplicios más infames. Mi patria, respondí, es un desierto, solo tengo este reloj de arena, con 3 minutos de retraso. Medimos nuestros miedos como se miden los vacíos, como se palpan las cicatrices. Nos salieron mapas de piel herida, nos cartografiamos. Ven, prueba a cruzar la frontera siria de mis labios. Que nos tuvimos recién llegados, nacidos el uno para el otro, tus manos de niebla azul, mis bolsillos llenos de arena. Te ruego que no temas mi cohorte de números impares, la sombra de mis hilos de marzo. Y tengo que aparecer el hechizo persa de tu barba, donde encontré hogar a todas mis flaquezas. Que el amor era esta forma de recitar ocasos al borde de tu boca, este cúmulo de nostalgias compartidas, como huéspedes de un futuro por trazar. qué bonito que se lo estuviera recitando directamente. Este poema a mí me gusta mucho, pero yo sé que a Jaime le duele, porque retrata, creo que muy bien nuestro comienzo y nuestra historia, y al tiempo que me gusta, me duele, me es difícil. Es muy difícil. Yo sé que el pobre está ahí conteniéndose las lágrimas. Es un placer culpable. A él, precisamente te quería preguntar, cuando te hacemos leer los poemas, ¿qué pasa por tu mente? Pues se me queda en blanco. Quiero decir, yo cuando escribía de adolescente, cuando empecé a escribir, se lo daba a mi padre para que lo leyera él y yo lo oía. Pero yo nunca lo leía, porque me parecía horrorosa mi voz y me parecía que no sabía recitar. Claro, cuando ya publicas un libro de poesía, pues creo que, empezando por mi editora, a todo el mundo, espera que el poeta, bueno, el poeta suena como muy grave, ¿eh? El poeta recite en alguna ocasión, ¿no? Que menos, ¿no? Y ahora, cuando recito, es como si no fuera yo. Es como si estuviera contando la historia de otra persona. Así, de esa manera, creo que más o menos puedo recitar sin que la emoción me pueda.
Es un poco como un ejercicio de autoficción también. Sí, yo digo que este libro es un libro de memorias, que estamos acostumbrados a que sea desde la autoficción, pero siempre narrativa, pero este es un poemario de memorias. Sí. Porque la poesía, es verdad que hay mucha poesía que está pegada a la biografía del autor o la autora, no siempre es así, pero en este caso es autobiográfico. Aún no ha alcanzado ese grado de la ficción en la poesía. Ya me gustaría hacer, no sé, un Ítaca, por ejemplo. Has dicho que sigues escribiendo Sí, poesía. sí, poesía. Ahora es verdad que estoy embarcado en un proyecto muy interesante, muy bonito, gracias a mi editora, que se está riendo. Sí, creo que ibas a mencionar lo otro, ¿no? El otro no lo mencionas. Ah, vale, menciona lo bonito, vale. Que es... O sea, que claro, que a ver, Aquí tenemos varias cosas. Hay dos cositas, a ver. claro, nos ponéis el anzuelo, luego no, eso no lo contamos. Tenemos entre manos una antología de poemas homoeróticos de Cavafis. Qué bien. Como he dicho, soy fan de este hombre, así que bueno, me encargo de la selección que ya está hecha. He tomado la voluntad de decírselo a Mili. Mili me ha dicho, pues mira, encaja bien en nuestra editorial. Así que me encargaré de la introducción, del estudio previo, estoy muy entusiasmado, la verdad, estoy muy contento. Pero poesía tuya, Yo, mía también. Eso vendrá con el tiempo. También. vale. Tengo poemas, he traído dos inéditos, dos que no están en el poemario. Que nos lo vas ¿Quieres a leer leer. uno, no? Hombre, a Yo ver. no sé en qué momento vas a leer tú, pero bueno. Pero es que yo leo fatal los poemas. Vale, pues como lees fatal, fíjate yo. Bueno, Pero yo, por si acaso, me he vale. apuntado uno que es uno de los que más me gusta del poemario. Vale, Pero primero lee tú. Cualquier. pues voy a leer Círculo, por ejemplo. Círculo. Una exclusiva. Como una vez amasé la fortuna de tu carne, así la distancia se hace lodo, amasado y prieto por el vértigo de los días. Trazaré mi venganza en decasílaba, como trazo con sal este círculo, e invoco todas las palabras, todas las huellas que de tu paso quedan atrás, rehenes de esta vida mortal de mi deseo. ¿Qué es lo que te está inspirando ahora para escribir estos poemas? Ahora estoy pensando en palabras. Las palabras que me llevan a conceptos, a formas. Por ejemplo, el círculo no es casual. Me dejo llevar mucho y es curioso porque ya tengo como unos 12, 14 poemas y todos llevan por título una de las palabras que contiene el poemario. Es más conceptual. Es curioso porque no me he restringido a la hora de volver a hablar sobre los atentados, o sobre Angélica, o sobre mis heridas, que realmente no he hablado. Yo considero que no he hablado de mis heridas en este poemario. He hablado de las consecuencias, pero no del dolor físico. Y no he puesto tampoco ese límite. Es decir, es lo que me sale. Quiero que sea también lo más cercano a mi tiempo y a mi forma de pensar en este momento. No quiero ponerme límites, no quiero censurarme. Hay una cosa que yo me gustaría hablar contigo, que cuando viniste a la radio no lo hablamos, que tiene que ver con la diversidad funcional y tiene que ver con ser marica en esta sociedad con esa diversidad funcional. Y no lo hablamos cuando viniste al programa y me interesaría mucho, y no sé si a los demás, conocer cómo lo vives tú, esa situación. Pues es que es un tema a mí me parece muy interesante en tanto que se habla poco, en tanto que ha sido poco difundido en medios, ¿no? Nosotros, como colectivo LGTB, somos una minoría. Bueno, no sé hasta qué punto minoría, pero creo que de momento somos minoría. Minoría, más o menos, minoría. Y ser una persona con diversidad funcional te hace ser minoría dentro de la minoría. Es como la muñequita más pequeñita de Matrushka, ¿no? Es eso, así me siento yo, ¿no? Y en muchas ocasiones de mi vida me he sentido así. A la hora de buscar pareja, de encontrar
bueno, encontrar pareja u otras cosas, me he encontrado así, me he encontrado con ese rechazo. Claro, yo como persona, como adolescente, me acuerdo cuando iba por la calle, esto se lo decía a mi madre, veía los andamios tan horrorosos que hay en Madrid, y decía, por aquí no puede entrar una persona en silla de ruedas. Yo me acuerdo de haber pensado eso, haberlo dicho. Pero lo he visto cuando he sido persona con mensaje funcional, lo he sufrido en mis propias carnes. Esto en cuanto a la ciudad. En cuanto a las relaciones, creo que la heteronormatividad, que es tan horrorosa y todo esto, no es tan asfixiante como lo es la homonormatividad, y es en la que estamos nosotros bajo presión. Yo he sido rechazado por este motivo, así de simple, y no, sin paños calientes, he sido rechazado por este motivo, ya no como pareja sentimental ni como pareja sexual, sino como amigo. Hay mucha gente que me ha rechazado por este motivo, que me da la espalda. Del dolor, como estás hablando en tu libro al final, el dolor no quiere, la gente no quiere hablar de dolor. Como decía mi psicólogo, huimos del dolor. Como parte de nuestra parte instintiva, ¿no? Lo que nos hace mamíferos también, de alguna manera, huimos del dolor. Con ello se vive y se aprende. Yo al principio, pues, siempre me excusaba. Primero iba mi condición de persona con diversidad funcional y después iba yo. Al principio, con 18 años, lo más importante que me había pasado en mi vida, para desgracia, era ser herido de atentado terrorista. Con el tiempo me he dado cuenta de que eso no era lo importante en mí. Que eso era una parte de mí, pero muy pequeñita. Que antes era lector, que antes era incluso aficionado a la pintura, hablaba de Vermeer antes de hablar de mi discapacidad. He aprendido a hacer eso. Y después hay gente maravillosa que no te discrimina por eso. Claro. Me acuerdo además que esta conversación yo también la tuve con Bob y me decía Bob que ahora mismo él se sentía más discriminado, más vulnerable como persona en silla de ruedas que como maricón. Sí, sí, porque por maricón, qué bonito, hace bóveda con un micro. Claro, Como maricón, marica y maricón. Nos hemos apoderado de eso, ya no nos lo van a quitar. Lo utilizaban para hacernos daño. Pues ahora ya no. como maricón te puedes sentir discriminado por el heteropatriarcado. Si te lo dice Bertino Osborne, sí. Pero sí. Sí, no. Pero como persona con mensaje funcional y sentirte discriminado por los que ya son tuyos, es lo doloroso, claro. Yo era de los que pensaba, hablando de activismo, que todos somos comunidad y que todos y todas nos queríamos mucho y que tenemos muy claro que un gay, un homosexual varón, una mujer homosexual, se van, por ejemplo, a unir siempre frente a una escena de homofobia, ¿no? Que hacemos comunidad, que no había entre nosotros ninguna diferencia ni ningún límite, ninguna frontera. Cuando te das cuenta de que en tu propia casa te están dando de lado por una cosa de la que tú no puedes huir, además, que además que tampoco tienes por qué huir, ¿no? Es decir, yo estoy orgulloso de ser lo que soy, cómo soy, y cómo estoy. Bueno, cómo estoy, no, que suena fatal, de cómo soy. Y eso se aprende solo con el tiempo y dándote cuenta de que, primero de que no todo el mundo es malo, también, porque a veces uno entra en este bucle de pensar que todo el mundo es horroroso y que todo el mundo te está discriminando por esto, y a veces sí, pero otras veces no. Muchas veces no. La cuestión es saber encontrar aquellas personas que merecen la pena. En todos sentidos, en la amistad y en el amor. Y yo tengo la suerte de haberlo encontrado en ambos ámbitos. ¿Vives en un pueblo o...? Vivía en aquel momento, además, cuando con los atentados vivía en Ajalbir. He sido concejal de Ajalbir, tonteo mucho con Ajalbir. Hacemos campaña en Ajalbir, muchas cosas, Jaime y yo. Pero ahora vivimos en Madrid, en la calle Fuencarral, por si alguien quiere visitarnos. Y ¿cómo se vive también esa circunstancia en un pueblo? Esa realidad en el ambiente rural. Ambas realidades, no hablamos. Ambas realidades. Pues es muy difícil. Fue al llegar cuando yo me di cuenta de que soy gay. El primer día de clase, con 12 años, entro y veo a un chico rubio.
A mí me parecía Leonardo DiCaprio. A lo mejor no era tanto, pero Luego lo has visto con el tiempo y te has dado cuenta. ahora es policía municipal. Se está grabando. Y el pobre... Un saludo. Claro, Pues, pues todos hemos envejecido. A ver, chaval. Dicho esto, sigue siendo guapísimo. Un saludo, mándale un saludo, por favor. Todo en directo que se vea sin cortes. Un saludo para él. Pero es verdad, fue ese chico el que me hizo ver que yo era gay. Sí, antes de saber que yo era gay, antes de saber que esa palabra existía, porque yo sabía por Proust lo de la palabra homosexual, no me sonaba demasiado bien. Moderadamente. Y es muy difícil porque te encuentras solo. A lo mejor en esa época, en los finales de los 90, evidentemente habría más alumnos LGTB, tendría que haberlos por estadística. Pero en ese momento no había nadie fuera del armario. Y tú te sientes mal y tienes que jugar al fútbol porque la imaginación del profesorado, por desgracia, no da para más. Tienes que jugar al fútbol y a mí me da mucho miedo la pelota. Y aquí te voy a copiar lo que te voy a comentar porque me pasó exactamente lo mismo. Lo que voy a contar lo contó Paco literalmente. Cuando nos obligaban a jugar al fútbol, los compañeros mastirulos, venía la bola, ¿no? La pelota, y ellos alzaban el pecho y le daban con todo su pecho y la bola iba al lugar donde tenía que ir. Yo cuando veía venir la pelota, yo salía corriendo. yo, así también. Era terrible, era traumático el momento del recreo. No, absolutamente. Y yo corría lo contrario. O sea, la pelota iba para allá y yo disimuladamente hacía y me iba hacia lo contrario con tal de que no viniese la pelota hacia mí. Y cuando me tocaba de portero ni te cuento. O sea, yo los veía venir y hacía... Yo me ponía al lado de un poste y ya está, y que hicieran lo que quisieran. Y yo ya cerraba eso. Claro, pero era tremendo porque eso nos significaba. Sí. Y nos ¿Verdad que estigmatizaba empiezas- además. Empiezas a oír la palabra maricón. A mí me decían Tío Willy. Espero que nadie se acuerde de esa serie, pero Tío Willy Madre era mía, una Andrés serie Pajares. horrorosa, protagonizada por ¿cómo se llama? Andrés Pajares. Andrés Pajares. Que en el cabello estaba muy bien, pero ya después no tanto. Y hacía de mariquita para mofarse de él, con toda la pluma del mundo, como todo era grotesco, ¿no? Yo no veía la tele mucho en aquel momento, pero empecé a oír que se decían a mí como Tío Willy. Y digo, ¿qué coño será Tío Willy? Hasta que un día veo la tele y digo, me llaman lo que es este señor. Me pareció horroroso, me pareció lo peor del mundo. Y eso que tenía por suerte una familia, que la sigo teniendo, donde ser homosexual nunca estuvo mal visto, nunca oí, mira los maricones todos en la tele, por suerte, y aún así me sentía mal. Mira, como me caes tan bien, Vale. voy a leer yo uno que ya sabes o sea, que me da mucho pudor esto, porque me parece que leer poesía casi hay que tener el mismo talento que para escribirla. Y yo sería incapaz de escribir poesía, porque me parece que Es lo más difícil. lo más difícil del mundo. Para mí es como escribir poesía es como componer una partitura. O sea, para mí un poeta está al nivel de Bach o de Mozart. O sea, me parece que es una barbaridad. Y entonces yo nunca podré hacer eso. Entonces voy a intentar leerlo, pero no me lo tengas en cuenta. Voy a leer uno que me gusta mucho, que se llama Pasar Página, que es un poema de desamor, además. Es terapéutico. Sí. A ver. Amor, amarte fue lo más ingrato, abrir la puerta a un pasado incierto. Amarte fue buscar en el desierto el placer estéril de lo inmediato. El placer estéril de lo inmediato, las sábanas frías del inexperto. Perder el juicio, el corazón abierto, amarte amor, en eterno arrebato. Canciones de amor contra tu carencia, canciones de amor sin saber amar, canciones de un viento que no se orienta. Para vencer el frío de tu ausencia, escucho canciones para sanar, sanar de ti, sin darme apenas cuenta. Ay.
Pues no sé, si alguien quiere preguntar algo, Por porque favor. yo ya después del poema ahora ya Ya me estamos quedo callados. No sé, ¿alguien Yo quiere? quería comentar algo. Pues por favor. A ver, yo quería decir que a lo mejor me emociono porque estoy un poco hoy también, así Bueno, vamos a pero creo que me ayuda. Es un libro para emocionarse. A ver, yo, cuando tienes un día malo, ¿no? Como todos cuando trabajamos, terminamos de trabajar, pues yo, aunque suene mal, pero yo todas las noches o muchas noches me acuesto con Paco Tomás y su misterio de ellos sin enterarme. No sé en qué estoy pensando. Y entonces a raíz de aquí yo escucho los programas del podcast y una de las noches yo la casualidad que escuché en el que entrevistabas a Antonio. Yo me emociono fácilmente, pero por las noches después de estar destrozado me cuesta más. Y al leer el primer poema me emocioné muchísimo. No me digáis por qué, pero me emocioné muchísimo. A raíz de eso te quería dar las gracias a ti, Paco Tomás, porque gracias a esa entrevista conocí a, primero, un poeta que creo que tiene mucho futuro por delante, o eso espero, porque vale muchísimo, pero sobre todo a un gran amigo, porque a partir de ese día le conocí y es un tío que vale muchísimo. Entonces, lo que más me gusta de él es que a pesar de todo lo que le ha pasado, que no vamos a entrar en ello ahora, es un tío súper optimista, súper alegre, transmite una energía y un buen rollo increíble. Y yo todas las veces que he quedado con él, tanto con su pareja, no hace falta, o sea, hay magia desde el minuto uno. Y esa magia luego la transporta en sus libros y en sus poesías, que además yo se lo decía muchas veces, que la poesía a mí me cuesta mucho leerla, y he leído poesía que nunca me ha transmitido, o muchas veces no me han transmitido, pero la suya creo que tiene una musicalidad cuando la leo, que me transporta quizás a otra época, no voy a comparar lógicamente, ¿no? Pero me transporta a Lorca, a cosas así, como muy musicales, ¿no? Y entonces simplemente creo que tenemos, tenemos un poeta excepcional, creo, pero sobre todo una persona maravillosa, que yo le quiero muchísimo y lo sabe. eso es una pregunta. Si más que una pregunta, es una reflexión. Es una reflexión maravillosa. Muchas gracias, Antonio, y gracias también a ti, Paco, porque es verdad, la poesía es la hermana pobre de la literatura actualmente, desgraciadamente, aunque sea el origen de la literatura es la poesía. Sin embargo, es una hermana pobre. Y que haya librerías que apuesten por la poesía, que haya editoriales y que haya programas culturales como el tuyo que apuesten por la poesía es esencial para que lleguemos al público. La poesía, no sé por qué, bueno, yo sé que los poetas es verdad que tampoco hemos jugado a ser conocidos y a hacernos digeribles muchas veces. Pero es verdad que hemos llegado a un nivel en el que somos inaccesibles, somos un lenguaje críptico, ¿no? Que escribimos en un lenguaje críptico. Pero eso es tan importante que haya gente que siga apostando por lo que escribimos, por lo que queremos, y que al final también se vea que no es tan difícil, no es tan fría la poesía, que es todo lo contrario, es el calor lo que motiva la poesía. ¿Cuál fue el primer poema que leíste cuando viniste a la radio? ¿Qué fue el que comentaba? Creo que fue el primero. Fue la catástrofe. Creo que fue la Sí, catástrofe, sí. creo que sí. Sí, fue el primero. Sí, sí. Sí. A mí, y lo quiero contar porque sucedió hace 2 días, el padre de Rodolfo Mencho Samaniego, una de las víctimas mortales del 11M, un hombre estupendo, espectacular, con una vitalidad tremenda, me contó que al leer ese poema, él se dio cuenta de que todos los días de su vida son ese poema. Es lo más estremecedor y lo más bonito a la vez que me pueden contar. Por eso sé que es un poema potente y si puedo estar orgulloso de algún poema me quedaría con este poemario. Léelo, Antonio. Léelo. Ah, vale. Ay, digo, ¿quién ha sido? Conciencia. ¿Quién es? Vale, bueno, no es pregunta, pero bueno, lo aceptamos. La catástrofe. De nada sirvieron los protocolos de evacuación, las recomendaciones en caso de emergencia, los martillos con punta de diamante, las salidas de socorro. De nada los extintores, los rómpase en caso necesario,
los planos, los usted está aquí, la salida más cercana. No hubo tiempo para las instrucciones del personal autorizado. La urgencia de la catástrofe no da opción a tal disparate. Contra la catástrofe, contra el desorden, no pudieron los gritos de auxilio, lo aprendido en los simulacros. No hubo ocasión para que mantengan la calma ni los guarden el orden. La catástrofe, el ruido del caos, el desorden, en fin, por sí mismos se bastan. El polen de la primavera no conocía su lenguaje. Yo quería daros las gracias, primero Antonio, por ya por fin estar aquí, en ese sitio, tú que has venido tantas veces a la librería Alberti, tantos años que siempre te sentabas discretamente, llegabas siempre muy pronto. Me acuerdo el primero, cuando todavía no había nadie aquí en esta sala y él se sentaba ya aquí al principio muy atento con tantos escritores, ¿no?, que admiramos, escritoras, sí, con Almudena Grandes, sí, con tantos poetas, con José María Calleja, sí, que gracias a él nos conocimos, ¿no? Sí. Y a mí pues me encanta que por fin estés ahí sentado en ese sofá azul, por eso he insistido mucho, siéntate ahí, ¿no? Porque cuando nos conocimos sería el año 2006 o 2007, supongo. Sí. Habían pasado 2 años, yo creo que el 2004, y en un programa de televisión con José María Calleja nos presentó y pudimos charlar. Tú hablabas de arte mesoamericano, sí, sí, y yo hablaba de libros, ¿no? Sí. Desde el primer momento sí empezamos a tratarnos y a conocernos, empezaste a frecuentar la librería por este amor que tienes a los libros, a la literatura, que debe ser ancestral, congénito, no sé, impreso ya de serie, sí, de fábrica, que sí, venía, sí, de fábrica, ¿no? No me extraña nada que los días jueves sea un libro de poemas de un poeta. Es decir, es un primer libro de poemas publicado y siempre los primeros libros, aquí está Mili, que es editora, y Paco Tomás, que también es escritor, aparte de periodista, ¿no? Y los aficionados a la poesía vemos también que muchas veces se publican primeros libros de poemas que son ensayos o precipitaciones o libros que no tienen todavía la suficiente entidad o madurez como para ser publicados, ¿no? Yo me acuerdo en aquel año 2006, enseguida, cuando empezamos a hablarnos, tú me mandabas por correos electrónicos poemas que ya estaban ahí escritos, ¿no? Que a lo mejor eran de antes de la catástrofe, no lo sé, no sé en qué años los habría escrito. Entonces yo veo que a lo largo de todos estos años, que son casi 20 años, ¿no? Poco dentro de nada, el 24 será ya 20 años de la catástrofe. En estos 20 años tú te has guardado muy bien ese aliento poético, lo has moldeado, lo has arropado, lo has alimentado, y lo has alimentado sobre todo con lecturas y con escuchar a muchos poetas aquí y en otros sitios, y eso se nota mucho en este libro de poemas. Los días jueves es un primer libro de un poeta que, como habéis dicho, es un poeta que tiene mucho recorrido. En él se ven influencias de muchos poetas que admiramos, influencias que son recreadas, y has hecho una cosa muy difícil, que es alejarte de ese dolor, del dolor inmenso, de la pérdida de la amistad, de la ruptura con el mundo, de toda esa fragilidad ambiental con la que has vivido durante tantos años. Te has alejado y has conseguido condensar la poesía, que es eso, ¿no? Que somos los lectores ahora los que nos conmovemos con tus poemas, y tú los has dejado ahí. Esa conmoción está ya ahí de papel, como eres tú, como somos todos. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias.